Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que me pidieron a través de mi página de Facebook. Nos dice encontrar el área del triángulo que tiene por lados las siguientes rectas. Y nos da tres rectas. Esta recta de aquí que está escrita en su forma paramétrica o forma vectorial. Esta de acá que está escrita de esta forma con X y Y y el eje X. Entonces estas tres rectas al intersectarse entre sí forman un triángulo. Antes de ver cómo resolver este ejercicio, les pido que por favor me apoyen dándole un like a este video y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver este problema y lo primero que conviene hacer es una gráfica para saber qué es lo que queremos calcular. En este caso la gráfica nos quedaría de esta manera. Aquí esta recta es la primera ecuación. Esta recta en rojo, que es la segunda ecuación, y el eje X, pues es este de acá. Entonces vemos que esas tres rectas, al intersectarse, pues forman tres puntos, que son estos puntos en verde, y esos tres puntos forman un triángulo, que es este de aquí. Entonces, vean que lo que debemos calcular es la intersección con el eje X de cada recta, y luego la intersección entre estas dos rectas, o sea, estas dos de aquí. Vamos a empezar calculando las intersecciones con el eje X, que eso es más fácil, y luego calcularemos la intersección entre las rectas. Para calcular la intersección de una recta con el eje X, es suficiente con hacer y igual a 0, ya que el eje X son todos esos puntos cuya coordenada y vale 0. Entonces, vamos a hacer y igual a 0 en la primera ecuación, pero antes de hacer eso, conviene hacer estas operaciones que están aquí indicadas, que son operaciones entre vectores. Es decir, multiplicamos menos 7,5 por t, queda menos 7t, 5t, y luego se suman. Entonces queda 7 menos 7t, que es esto que está aquí, y luego 5 más 5 por t, que es esto de acá. Y ahora sí, hacemos y igual a 0, que significa que esta componente y la igualamos a 0, y de aquí resolvemos para t. Este 5 pasa a la derecha restando, este 5 pasa dividiendo, y al dividir 5 entre 5 nos da 1. Esto nos da entonces el valor de t. Todavía no nos está diciendo cuál es la coordenada en el eje X, cuál es la intersección con el eje X. Pero eso lo podemos obtener sustituyendo este valor de t en estas ecuaciones. Y eso nos va a decir la coordenada X. Entonces al sustituir nos queda lo siguiente. 7 menos 7 por menos 1, 5 más 5 por menos 1. Bueno, aquí vean que menos por menos da más, 7 más 7 nos da 14, y aquí más por menos menos, 5 por 1 5 y 5 menos 5, 0. Entonces el punto de intersección con el eje X para la primera recta es el punto 14,0. Y para la segunda recta hacemos lo mismo, aquí directamente en esta y sustituimos el 0, y nos queda entonces esta ecuación, x menos 3 sobre 2 igual a 0 menos 2 sobre 3. Ahora simplemente hay que despejar x y esa será la coordenada de intersección. Este 2 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando, va a multiplicar al 2 que está aquí arriba y nos va a quedar 4. 2 por 2, 4. Luego este menos 3 pasa al otro lado como más 3 y hacemos esta resta, menos 4 tercios más 3 enteros, nos da 5 tercios. Ese es el valor de x en el eje, o sea, la intersección con el eje X y la segunda recta. Es decir que las coordenadas del punto de intersección serán 5 tercios, 0. Ya tenemos entonces las dos intersecciones con el eje X para cada recta. Ahora hay que calcular la intersección entre estas dos rectas y ese será el tercer vértice del triángulo. Para calcular la intersección de las dos rectas, una cosa que podríamos hacer es transformar la ecuación de la primera recta en su forma cartesiana, o sea, utilizando x y y, como esta ecuación de acá abajo, y luego resolver el sistema de manera algebraica, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son x y y, y así obtendríamos ya directamente el valor de x y el de y, que serán las coordenadas del punto de intersección. Pero otra forma de hacerlo es utilizar las ecuaciones paramétricas de la recta. Esto de aquí fue lo que hice hace un momento cuando hicimos las operaciones con estos vectores. Llegamos a esto de aquí. Y de aquí podemos igualar la componente x con esta componente de aquí. X es igual a 7 menos 7t y y es igual a 5 más 5t. Estas de aquí son las ecuaciones paramétricas de la recta y podemos sustituirlas en la segunda ecuación,
Eso nos va a dar el valor de t en el cual ocurre la intersección. Entonces, sustituimos aquí en la x el 7 menos 7t y en el valor de y ponemos el 5 más 5 por t. Y ahora simplemente hay que resolver esta ecuación que tiene una sola variable que es t. Podemos hacer primero esta resta, 7 menos 3 que nos da 4 y 5 menos 2 que nos da 3. Ahora este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y al mismo tiempo este 3 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando al lado izquierdo y entonces nos queda que 3 va a multiplicar a 4 menos 7t y eso va a ser igual a 2 por 3 más 5t. Hacemos las multiplicaciones, 3 por 4 12, 3 por 7 21, 2 por 3 6 y 2 por 5 10 y despejamos t. Este 10t, que es positivo aquí, pasa al lado izquierdo negativo. Este 12, que es positivo, pasa al lado derecho negativo. Hacemos las operaciones. Menos 21 menos 10 nos da menos 31. 6 menos 12 es menos 6. Este menos 31 pasa dividiendo. Y podemos hacer ley de división de signos. Menos entre menos es más. Entonces queda 6 sobre 31 positivo. Este es el valor de t, en el cual ocurre la intersección. Todavía tenemos que sustituirlo en las ecuaciones paramétricas para obtener así la coordenada x y la coordenada y. Entonces, al sustituir en la ecuación para x nos queda lo siguiente. 7 menos 7 por el valor de t, que es 6 sobre 31. Aquí hay que recordar que antes que hacer esta resta, primero debemos hacer esta multiplicación. Siempre son primero las multiplicaciones. Entonces, 7 por 6 son 42, queda 42 sobre 31. Y ahora sí hacemos la resta, quedándonos 175 sobre 31. Hacemos lo mismo para y, nos queda 5 más 5 por el valor de t, que es 6 sobre 31. Y de nuevo, multiplicamos primero, 5 por 6 nos da 30, y 5 más 30 sobre 31 nos da 185 sobre 31. Este es el valor de la coordenada x, este es el valor de la coordenada y del punto de intersección. Así que el tercer punto será el que tiene coordenadas 175 sobre 31, 185 sobre 31. Ya tenemos entonces los 3 puntos que necesitamos y con esto ya podemos calcular el área del triángulo. Vamos a volver al dibujo que hice al principio del video. Aquí tenemos las rectas y el eje X. Los 2 puntos que calculamos primero son las coordenadas de intersección con el eje X. Y el último punto que obtuvimos es la intersección de las propias rectas. Bueno, ahora hay que recordar aquí una fórmula para calcular el área del triángulo, que es que el área es igual a la base por la altura entre 2. Tanto la base como la altura las podemos calcular directamente ya conociendo las coordenadas de los puntos. Vean que la base simplemente es la medida que hay desde este punto hasta este otro punto. Entonces simplemente tenemos que calcular cuál es la distancia entre 5 tercios hasta el 14. Y eso es directamente hacer la resta. 14 menos 5 tercios. Así que la base será igual a 14 menos 5 tercios, que nos da 37 tercios. Mientras que la altura es la medida que va desde un vértice del triángulo hasta el lado opuesto, pero de forma perpendicular. En este caso, lo más conveniente es trazar la altura que va desde este punto, es decir, esta de aquí, de forma perpendicular a este lado, que es el opuesto a este vértice. Esta medida es la altura. Ahora bien, vean que esta medida de aquí es precisamente la coordenada y de este punto, o sea, 185 sobre 31. Es la distancia vertical, la coordenada y. Entonces ya tenemos también la altura directamente, es 185 sobre 31, y ya podemos usar esta fórmula. El área es igual a base por altura sobre 2, que también se puede poner como 1/2 de base por altura, así lo puse aquí, 1/2 de base, que es 37 tercios, por altura, que es 185 sobre 31. Ahora simplemente multiplicamos estas fracciones y llegaremos a este resultado. Este es el valor del área en su forma exacta como fracción, o podemos hacer la división y escribirlo en decimales como 36.8011 si redondeamos hasta 4 cifras decimales. Y así hemos terminado. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.